¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este nuevo proyecto que estamos realizando que es el estudio del libro de Romanos. Y recién vamos en el tercer video y todavía no salimos del capítulo uno. Es decir, bueno, hoy día vamos a estudiar la última parte del capítulo uno del libro de Romanos. De hecho, vamos a estudiar del versículo 18 al versículo 32. Y vamos a encontrar pasajes bastante complicados y vamos a tratar de darles algún sentido y esperamos tener propuestas novedosas también en ese sentido. Eh, Recordemos un poco de lo que habíamos visto antes. Pablo había comenzado haciendo los saludos correspondientes, presentándose porque él nunca ha estado en la iglesia de Roma, él no ha estado visitando la iglesia de Roma antes. Y eh, y luego de hacer eso, él empieza poco a poco a introducir su tema, que es el tema de la fe, el tema del Evangelio. Y hoy día, entonces, va a continuar con este tema de la fe, pero se va a concentrar en qué sucede con los gentiles. Así es que vamos al texto. Vamos al texto. Voy a leer desde la Biblia de las Américas. Y déjenme comenzar, a pesar que hoy día deberíamos comenzar con el versículo 18, déjenme empezar la lectura un poco antes. En el versículo 15, que dice así: Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y versículo 18, donde empezamos hoy día. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. A ver, aquí vamos a tener que parar, vamos a ir comentando algunas cosas. Primero, fíjense que aquí hay una doble progresión. En el versículo 17 hay una progresión de la fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hay una progresión de la revelación de la justicia de Dios a través de la fe. Pero en el versículo 18 hay otra revelación, que es la revelación de la ira de Dios. Ahora, sobre todo para quienes aman el Nuevo Testamento, es muy fácil hablar de la justicia de Dios o de la misericordia de Dios, la justicia de Dios sobre todo entendida como caridad, ¿no? Como tzedek en hebreo, esta justicia que restablece las relaciones horizontales. Eh, pero es mucho más duro hablar de la ira de Dios. Y muchos se preguntan si tenemos que realmente creer en un Dios que se ira. Otros dirán que la ira de Dios es una consecuencia de su justicia. Al final, Dios gobierna al mundo con dos fuerzas aparentemente opuestas, con la misericordia y el rigor. Al revés, con la misericordia y el rigor. Para quienes saben Kabbalah, entienden eso. Eh, pero, por otro lado, nos cuesta aceptar un Dios iracundo, un Dios en cólera. Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento esta es una imagen común. La ira de Dios es algo que está descrito en la Torá,
¿Cuántas veces en el desierto Dios se airó contra el pueblo y le envió plagas? En los profetas también se anuncia que vendrá el día de la ira de Dios, en el gran día de Jehová, donde Dios va a arreglar las cuentas y, eh, y bueno, va a haber gente que lo va a pasar mal. El Apocalipsis también está lleno de ese tipo de imágenes. Y en los libros del periodo intertestamentario, estoy pensando por ejemplo en el libro de Enoch, hay unas descripciones dramáticas de lo que significa la ira de Dios. Pero hay que preguntarse si Pablo, el campeón de la fe, es en eso en lo que está pensando. Y vamos a descubrir en este video que en realidad la revelación de la ira de Dios no se da solamente en el castigo final, al final de los tiempos, sino que hay otra manifestación de la ira de Dios que es percibida ahora, ya, y que no tiene que ver con castigos directos. Pero eso lo vamos a dejar para el final, así es que quédense hasta el final del video si quieren saber a qué se refiere Pablo con la ira de Dios en este pasaje. Que se revela, y fíjense que esta ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Y por qué? Porque los hombres con injusticia restringen la verdad, o incluso dice el griego, suprimen la verdad. Hay un esfuerzo del hombre, del ser humano, en suprimir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Dios. Dios es la verdad, es la única verdad realmente. Dios es la verdad. Entonces hay un intento por de la injusticia del hombre por suprimir a Dios. Versículo 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo presente, se lo hizo evidente. Ahora, aquí yo entro en problemas, porque yo siempre he enseñado y siempre he creído, bueno, no siempre, pero en los últimos años he creído y he enseñado, y hay videos en este canal en que enseño eso, que Dios está escondido, que Dios no es evidente en este mundo. De hecho, no lo podemos ver, lo va a reconocer Pablo en el versículo siguiente. Dios no es evidente en este mundo, Dios está escondido, y de hecho, creo firmemente que Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, enseña que en el estado natural el hombre no consigue ver a Dios en el mundo, sino al contrario, lo que ve el hombre natural es un mundo regido por las fuerzas de la naturaleza o a lo más por las leyes de la naturaleza. Y en ese sentido la Biblia enseña el naturalismo. Y no es capaz de ver a Dios detrás de eso, sino que Dios tiene que revelarse. Ahora, esto sigo creyéndolo y sigue siendo cierto. Pero hay que matizar un poco. Y lo va a hacer Pablo de manera magistral en el versículo siguiente. Vamos a ver a qué se refiere Pablo cuando dice que aquello que es evidente de Dios, Dios lo hizo evidente. Versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. A ver, esto es importante. Vamos a ver otra traducción para
para matizar un poco, vamos a ver la Biblia de Jerusalén, la nueva Biblia de Jerusalén, cómo lo traduce. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Su poder eterno y su divinidad de forma que son inexcusables. Esto es un poco más claro y es un poco más fiel, más apegado a lo que dice el texto bíblico. Fíjense que Pablo dice que que lo invisible de Dios puede ser percibido no por los ojos, sino que por la inteligencia. Son comprensibles son entendidas por la mente del ser humano. Al final, y esto es así porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Tenemos algo en común mentalmente con Dios. Tenemos la capacidad de percibir a Dios. En el estado natural del hombre no vemos a Dios. No es evidente. Por eso Pablo habla de lo invisible de Dios. Dios es invisible. No lo vemos. Dios es un Dios invisible en este mundo. Está escondido, como hemos enseñado tantas veces. Pero Pablo sí afirma que desde la contemplación de la naturaleza y a través de la inteligencia es posible deducir la presencia de Dios. Y eso también es evidente. A ver, el hombre natural ve el mundo, se enfrenta al mundo y lo que ve en principio son las fuerzas de la naturaleza. Y el hombre se siente oprimido, el ser humano se siente oprimido, se siente a merced de las fuerzas de la naturaleza. Luego descubre que esas fuerzas de la naturaleza están regidas por leyes. Eso es lo que nosotros llamamos ciencia, ¿no? Básicamente. La ciencia tiene un método para descubrir eso, y eso es lo que la define, pero no voy a entrar en epistemología hoy día. Entonces el hombre primero descubre que está sometido a fuerzas de la naturaleza y luego describe que esas fuerzas de la naturaleza siguen leyes. Y es posible pensar entonces, como lo diría Hawking, que el mundo está regido por leyes de la naturaleza, así que no es necesario un Dios. Laplace también diría que para explicar el mundo es necesario solamente conocer las leyes de la naturaleza y no necesita la hipótesis de Dios. Y eso es cierto. Sin embargo, a partir de los fenómenos naturales y de las leyes naturales es posible intuir la presencia de Dios. Lo hizo Aristóteles. Lo hicieron los filósofos griegos, en particular Aristóteles. Aristóteles se da cuenta, y él lo dice y él lo escribe, que si uno sigue la cadena causal del mundo, tiene que llegar a una causa inmóvil que coloque en movimiento todo lo demás. Y eso es lo que él llama Dios, es lo que se llama el Dios de los filósofos. Así es que Pablo sabe que por medio de la filosofía es posible intuir a Dios. No es posible conocerlo en toda su plenitud como en la revelación del Sinaí, porque es Dios que se revela. Esta es la intuición de Dios que se obtiene a través de la inteligencia. Los estoicos, que era una escuela filosófica muy difundida y principal en la época que está escribiendo Pablo, y que Pablo seguramente conocía, y los lectores en Roma seguramente conocían y a lo mejor practicaban de cierta manera el estoicismo. Los estoicos afirmaban que el mundo era regido por el logos. El logos es la razón del mundo, es una especie de alma del mundo. En el fondo es una visión panteísta de Dios. El logos es una especie de Dios completamente inmanente al mundo, pero que ordena el mundo, y no solamente ordena el mundo con las leyes naturales, sino que ordena el mundo también, y como consecuencia de las leyes naturales, con un orden moral.
Así es que, tanto por Aristóteles, tanto a través de los estoicos, eh, un hombre culto en el Imperio Romano sabe que es posible intuir a Dios. Pero si uno intuye a Dios, si uno intuye al logos de los estoicos, entonces también sabe que además de un orden en la naturaleza, hay un orden moral en las cosas. Pero el ser humano también, por, para dar rienda suelta a sus deseos, como vamos a ver más adelante, es capaz de negar a Dios, de suprimir el conocimiento de Dios, de suprimir el logos en la visión de los estoicos, eh, para dar rienda suelta a sus propios deseos. Y esto es tal vez una crítica a los epicúreos. Los epicúreos, ¿no es cierto?, decían que lo único que le da sentido a la vida finalmente y lo único en el que el ser humano puede encontrar plenitud de felicidad es en el placer. Y aquí Pablo está negando eso. Está negando eso. Incluso está diciendo que el suprimir a Dios lleva al desorden moral también. Eso es lo que está diciendo. Versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, por lo menos a través de la razón, ¿no es cierto?, a través del filósofo, si es que no se lo ha conocido por la revelación del Sinaí. Los judíos han tenido acceso a la revelación, Dios se les reveló, acceso directo a Dios, pero los gentiles no, los griegos no, pero los griegos conocen a Dios a través de la razón. Entonces también han conocido a Dios. Capítulo 21, versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén. Ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Entonces aquí estamos hablando de filosofía. Pablo seguramente está pensando en la filosofía griega, en la filosofía del periodo helenístico, de la cual todo el imperio romano está embebido, ¿no? Y seguramente está haciendo alusión aquí al debate entre estoicos y epicúreos. Versículo 22. Jactándose de sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, por una representación en forma de hombres, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, que es la idolatría, ¿no? Entonces, ¿cuál es la crítica que está haciendo aquí Pablo? Pablo dice, el hombre es capaz a través de la razón de conocer a Dios. Si ustedes quieren también en términos religiosos, también los gentiles han tenido un conocimiento de Dios, vamos a decir a través de Noé, si seguimos la historia bíblica. Pero ya sea que a través de la experiencia de los ancestros de Noé o a través de los filósofos, el hombre ha conocido a Dios. Sabe que hay un único Dios que da origen a todo lo demás. Lo decía Aristóteles. Lo dicen los estoicos. Hay un Dios y ese Dios ordena la naturaleza y también da un orden moral al mundo. Pero los seres humanos, para desconocer ese orden moral, niegan a ese Dios e inventan las idolatrías. Ahora, Pablo no está diciendo nada desconocido para sus contemporáneos. Y quiero dar dos argumentos para decir que no hay nada desconocido aquí. Déjenme leer algunos versículos de un libro que forma parte de los libros deuterocanónicos.
o sea, libros que están en las Biblias católicas, pero no en las Biblias protestantes. Y quiero leer el libro de la sabiduría, que era un libro que Pablo sin duda conocía, porque era un libro que circulaba entre los judíos de origen griego. Y Pablo sin duda, que una persona tan culta como Pablo sin duda lo conocía. Déjenme leer el capítulo 13 del libro de la sabiduría, también conocido como Sabiduría de Salomón. Los primeros 2 o 3 versículos, que dice así. Eran naturalmente falsos de inteligencia todos los hombres que ignoraban a Dios, y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista, y no reconociendo al artífice, fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes, regidoras del mundo. Si fascinados por su hermosura los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su dueño, pues los creó el autor de la belleza. Y sigue en ese... Pero cansa de lo que está diciendo Pablo con lo que dice el libro de la sabiduría. Y voy a hacer una pausa porque se me está acabando la batería. Ok, hemos vuelto después de conectar el computador a la corriente. Entonces estábamos diciendo que Pablo, la descripción de Pablo es sumamente parecida a la que hace el libro de la sabiduría. Así es que en el ambiente cultural de Pablo existe esta noción de que el hombre puede conocer a Dios y al mismo tiempo el hombre, el ser humano, ha negado ese conocimiento para entregarse a la idolatría. Y vean lo que dice Pablo ahora, lo que continúa diciendo Pablo acerca de las consecuencias de esta idolatría. Versículo 24. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Criador, que es bendito por todos los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a las pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Entonces vamos a ver este terrible pasaje. Primero,
Eh, fíjense que la consecuencia de haber negado el conocimiento de Dios y haber cambiado al único Dios, haber abandonado al único Dios por la idolatría, es que Dios los entrega a las apetencias de su corazón. A ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Lo que estamos diciendo es que finalmente Dios le dice a los seres humanos: hagan lo que quieran. Esto nos recuerda la historia de Balaam, el profeta gentil, el profeta de las naciones, que es contratado por Balac para maldecir al pueblo de Israel. El rey Balac manda emisarios a buscar a Balaam, y Balaam dice: bueno, primero antes de ir con ustedes, tengo que consultar a Dios. Y Dios le dice: no vayas. Balac envía un segundo grupo de emisarios para ir y buscar a Balaam para que vaya a maldecir el pueblo de Dios. Y Balaam, en vez de decirles: no, Dios ya me dijo una vez que no, él dice: tengo que consultar a Dios de nuevo. Y consulta a Dios, y Dios le dice: mira, si tú quieres ir, anda, pero vas a decir lo que yo te diga. Es decir, ¿de qué aprendemos de esto? Aprendemos que cuando uno insiste en lo que uno sabe que es equivocado, finalmente Dios le dice: ¿sabes qué más? Haz lo que quieras. ¿Ah? Si tú quieres, tú al final eres libre, tienes libre albedrío, haz lo que quieras. ¿Por qué me preguntas a mí? Entonces, el argumento de Pablo es que los gentiles negaron a Dios, a este Dios que ordena el mundo, que crea el mundo, ¿no es cierto?, y le da un orden según las leyes naturales, y que como consecuencia también, en la opinión de los estoicos y por supuesto del judaísmo y del cristianismo, le da un orden moral al mundo. Los gentiles han negado eso, inventándose idolatrías de tal modo de poder complacerse en sus propios deseos. Y lo que ha hecho Dios es dejarlos hacer, es darle el espacio para que actúen según sus propias pasiones. Para los estoicos, así como para los judíos y para los cristianos, no es malo que haya pasiones. No es malo que el ser humano tenga deseos. Lo que es malo para estos tres grupos es que los deseos, las pasiones, gobiernen al ser humano. El ser humano, a través de la razón, dicen los estoicos, tienen que gobernar sus pasiones. No al revés. Nosotros sabemos que, judíos y cristianos también decimos exactamente lo mismo. Es el hombre, el ser humano, el que tiene que gobernar sus pasiones, no al revés. Fíjense lo que dice el libro de la sabiduría. Capítulo 14, verso 22. En adelante. Pero no les bastó equivocarse en el conocimiento de Dios, sino que metidos en la guerra cruel de la ignorancia, saludan a esos males con el nombre de paz. En efecto, practican ritos en los que matan a niños, o celebran cultos misteriosos, o realizan locas orgías de extraño ritual. Ya no se conservan pura ni la vida ni el matrimonio, sino que unos a otros se acechan para eliminarse, o se humillan con sus adulterios. En todas partes reina la confusión, sangre y crimen, robo y engaño, corrupción, infidelidad, revueltas y falsos juramentos, confusión de los valores, olvido de la gratitud,
contaminación de las almas, perversiones sexuales, desórdenes matrimoniales, adulterios e inmoralidad. Esto es el libro de la sabiduría y pareciera que estamos leyendo Romanos capítulo 1. Pablo está usando el mismo lenguaje que el libro de la sabiduría. Dicho sea de paso, y aquí voy a hacer un paréntesis porque es tema actual, y a pesar que no me voy a meter en eso, quiero decirlo, Pablo en este capítulo no está condenando la homosexualidad. Está condenando conductas, desórdenes morales, tanto heterosexuales como homosexuales. Como dijimos, no hay problema, no es pecado que el hombre tenga pasiones. En este caso, deseos sexuales, por ejemplo. No es pecado en sí la homosexualidad, el sentirse atraído por alguien del mismo sexo. Pero así como existen pecados heterosexuales, y que tampoco es pecado sentirse atraído por alguien del sexo opuesto, pero así como existen pecados heterosexuales, también existen pecados homosexuales. Y es eso lo que está citando Pablo aquí. Cierro paréntesis. El caso es que el razonamiento de Pablo es el siguiente. Alguien que se acerca a Dios y que comienza a relacionarse con Dios con la fe, entonces Dios mismo se va revelando, la justicia de Dios se va revelando en esa persona a través del crecimiento de la fe. El Dios se va revelando de fe en fe. Pero alguien que quiere alejarse de Dios para dejarse llevar por sus propias pasiones, entonces Dios los deja hacer, y en ese dejar hacer, en ese abandonarlo a sus pasiones, se revela la cólera, la ira de Dios. La ira de Dios no es que al final te mande fuego, aunque eso puede ocurrir también. Pero la ira de Dios se revela en este mundo en el hecho de que los hombres, los seres humanos, son dejados a el desorden de sus pasiones si es que ellos lo quieren así. Y en esto, Pablo se acerca muchísimo a un tratado de la Mishnah, que es parte del Talmud, ¿no es cierto?, a un tratado de la Mishnah que a mí me gusta muchísimo, el Pirkei Avot, y que yo he citado varias veces en este canal. Y en el capítulo 4 del tratado de Pirkei Avot, en la Mishnah número 2, está escrito así. Ben Atzai dijo, sean rápidos para cumplir los mandamientos más leves, así como lo harían para cumplir los mandamientos más importantes. Y aléjense, corran, huyan de la transgresión. Porque un mandamiento conduce a otro mandamiento. Y una transgresión conduce a otra transgresión. El pago del mandamiento es el mandamiento. Y el pago de la transgresión es la transgresión. Si quieres transgredir la ley de Dios, vas a encontrar recompensa en eso, transgrediéndola otra vez. Esa es tu recompensa. La consecuencia del pecado es otro pecado. Y lo que Pablo está describiendo es, los gentiles abandonaron a Dios para meterse en esta cuesta abajo, en esta caída libre, que es hundirse cada vez en el fango del pecado. Y eso revela la ira de Dios. Porque finalmente Dios está dejando que los seres humanos que se alejaron de Él voluntariamente
se priven del bien mayor que existe en el universo, que es el propio Dios. Espero que esto haya aclarado un poco más este pasaje que a veces trae tantos problemas. Y quedémonos con la esperanza, ¿no? O con la certeza de que en la medida que nos acercamos a Dios, nuestro premio es que el cielo mismo nos ayuda a que nos acerquemos más a Dios. Y corramos del peligro de alejarnos de Dios. Porque si nos alejamos voluntariamente de Dios, corremos el riesgo de descender en esta cuesta abajo sin límite, que es el pecado. En el próximo video vamos a ver que los judíos también están en problemas. Y más adelante vamos a ver cómo Dios soluciona todo esto en el libro de Romanos. Así es que nos vemos la próxima semana. Chao y Shabbat Shalom.